En la boda de mi hijo, mi nuera me arrojó una copa de vino en la cara. «Para ver si arreglas esa cara, vieja ridícula», dijo. Fue entonces cuando uno de los padrinos me reconoció y gritó: «Ella es billonaria, la vi en la televisión». Esa noche yo les iba a dar 112 millones. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Leonor y tengo 62 años. Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el momento más humillante de mi vida. El matrimonio de Eduardo con Samara debería haber sido una celebración, pero se transformó en una pesadilla que cambiaría todo para siempre. La ceremonia había transcurrido sin problemas. Eduardo se veía radiante en su smoking negro, y debo admitir que Samara estaba hermosa en su vestido de novia. Desde las primeras bancas de la iglesia, los observé intercambiar votos con una sonrisa forzada. Llevaba 3 años tratando de construir una relación con mi nuera, pero cada intento había terminado en fracaso. Samara siempre encontraba la manera de hacerme sentir pequeña. Comentarios sobre mi ropa anticuada, mi casa modesta, mi forma de hablar. «Leonor, ¿no crees que deberías actualizar tu guardarropa?», me había dicho la semana anterior durante la prueba del vestido. Eduardo merece una suegra que no lo avergüence. Me quedé callada, como siempre. No era la primera vez que me hablaba así y sabía que no sería la última. Pero esa noche, durante la recepción, las cosas llegaron demasiado lejos. El salón de fiestas estaba elegantemente decorado. Flores blancas y doradas adornaban cada mesa. Las luces tenues creaban un ambiente romántico, y una banda tocaba música suave mientras los invitados cenaban. Yo había elegido un vestido azul marino sencillo, mis zapatos cómodos de siempre y mi cartera negra que había tenido durante años. No era la invitada mejor vestida, pero me sentía apropiada para la ocasión. Samara, por supuesto, brillaba como la estrella que siempre necesitaba ser. Su vestido de recepción era un diseño costoso color champán que se ajustaba perfectamente a su figura. Los invitados la rodeaban constantemente, elogiando su belleza, su elegancia, su buen gusto. Ella absorbía cada cumplido como si fuera oxígeno. Durante la cena, me senté en una mesa lateral con algunos parientes lejanos. No era la mesa principal donde estaban los padres de los novios. Esa había sido reservada para la familia importante, según había explicado Samara semanas atrás. Aparentemente, yo no calificaba para esa categoría. Todo cambió cuando me levanté para ir al baño. Al pasar cerca de la mesa principal, escuché la voz de Samara elevándose por encima de la música. «¿Vieron el vestido de la suegra?», decía con una risita cruel. «Parece que lo compró en una tienda de segunda mano. Es tan común». Sus amigas reían discretamente, sus ojos siguiendo mi figura mientras yo pretendía no haber escuchado. El calor subió a mis mejillas, pero continué caminando. Ya estaba acostumbrada a sus comentarios despectivos, pero cuando regresé del baño, Samara estaba esperándome. Tenía una copa de vino tinto en la mano y esa sonrisa fría que había aprendido a temer. «Leonor», me dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varias mesas pudieran escuchar. «Tenemos que hablar sobre tu presentación». Me detuve, sintiendo que todos los ojos se dirigían hacia nosotras. «¿Disculpa?» «Tu apariencia», continuó, gesticulando hacia mi vestido con su copa de vino. «Es el matrimonio de tu hijo, no un velorio. ¿No podrías haber hecho un esfuerzo?». Las conversaciones se detuvieron gradualmente. Los invitados comenzaron a prestar atención a nuestro intercambio. Eduardo estaba del otro lado del salón, hablando con unos amigos, ajeno a lo que estaba sucediendo. «Samara», dije en voz baja, «tal vez podríamos hablar en privado». «No», me interrumpió, dando un paso más cerca. «Creo que todos deberían escuchar esto. Durante 3 años ha sido una vergüenza para esta familia. Tu hijo merece mejor». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir las miradas de curiosidad, algunas de pena, otras de incomodidad. Samara tenía el control total de la situación y lo sabía. «Mírate», continuó, señalándome de arriba abajo. «Tu pelo gris sin teñir, ese vestido barato, esos zapatos horribles. ¿Es esto lo mejor que puedes ofrecer?». «Samara, por favor»,
susurré. «¿Por favor qué?» Su voz se volvió más aguda, más cruel. «¿Por favor que pretenda que no me avergüenzo de ti? ¿Por favor que actúe como si fueras una suegra de la que puedo estar orgullosa?» Fue entonces cuando levantó la copa de vino. El líquido rojo se balanceó peligrosamente mientras ella sonreía con malicia. «A ver si esto te ayuda a arreglar esa cara de vieja cafona», gritó. El vino tinto golpeó mi rostro como una bofetada helada. El líquido se derramó por mis mejillas, manchó mi vestido, goteó sobre mis zapatos. El salón quedó en completo silencio. Podía sentir el alcohol ardiendo en mis ojos, el aroma acre llenando mis fosas nasales. Por un momento, nadie se movió. Ni siquiera respiraron. Entonces, una voz familiar cortó el silencio como un cuchillo. «Dios mío, es Leonor Castellanos». Me volví hacia la voz, limpiándome el vino de los ojos. Un hombre mayor se acercaba desde una mesa cercana, sus ojos brillando con reconocimiento. «La vi en televisión el mes pasado», continuó el hombre, que ahora reconocí como uno de los padrinos del matrimonio. «Es la dueña de la cadena hotelera Castellanos. Es multimillonaria». El silencio que siguió fue ensordecedor. Samara me miró con incredulidad, la copa vacía aún en su mano. Su rostro había perdido todo el color. Eso no puede ser verdad», tartamudeó. Más invitados comenzaron a acercarse, sus susurros llenando el aire. «¿Leonor Castellanos? ¿La de los hoteles? ¿La billonaria?» Eduardo apareció de repente, abriéndose paso entre la multitud. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» Miré a mi hijo, luego a Samara, luego a todos los rostros expectantes que me rodeaban. Durante 3 años había mantenido mi secreto. Durante 3 años había vivido una vida simple, modesta, observando, esperando, probando. Y ahora, con vino tinto goteando de mi barbilla, era hora de que todos supieran la verdad. El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos me miraban esperando una explicación, pero lo único que podía pensar era en los últimos 3 años y en cómo había llegado a este momento. Cuando mi esposo Roberto murió hace 5 años, me dejó un imperio que nadie conocía. Hoteles, propiedades, inversiones. Todo bajo el nombre de empresas que él había manejado discretamente durante décadas. Yo había sido la esposa silenciosa, la que organizaba las cenas y sonreía en las fotografías, pero nunca supe realmente la magnitud de nuestra fortuna hasta que los abogados me leyeron el testamento. Heredé todo, cada hotel, cada inversión, cada centavo. Me convertí en una de las mujeres más ricas del país de la noche a la mañana, pero nadie lo sabía excepto mis asesores financieros y yo. Eduardo estaba pasando por un divorcio difícil en ese momento. Su primera esposa se había llevado la mitad de sus ahorros y yo veía cómo eso lo había devastado. No solo financieramente, sino emocionalmente. ¿Cómo saber si alguien te ama por quien eres y no por lo que tienes, mamá? Me había preguntado una noche, con los ojos rojos de llorar. Esa pregunta se quedó conmigo. Decidí que no quería que mi hijo pasara por lo mismo otra vez. Así que tomé una decisión. Nadie sabría sobre mi fortuna. Viviría modestamente, vestiría sencillamente, me comportaría como la viuda de clase media que todos esperaban que fuera. «Eduardo», dije ahora, mi voz apenas un susurro mientras el vino aún goteaba de mi vestido. «¿Podemos hablar en privado?» «No», Samara me interrumpió, su voz temblorosa pero desafiante. «Si tienes algo que decir, dilo aquí, delante de todos». La miré directamente a los ojos. Durante 3 años había soportado sus insultos, sus desprecios, sus intentos constantes de hacerme sentir inferior. Recordé la primera vez que Eduardo me la presentó, hace 4 años. «Mamá, quiero que conozcas a Samara», había dicho mi hijo con una sonrisa radiante. «Es increíble». Samara había llegado a mi casa vestida como si fuera a una gala. Tacones altos, vestido de diseñador, joyas que brillaban bajo la luz. Desde el primer momento, noté cómo sus ojos evaluaban mi sala modesta, mis muebles simples, mi ropa casual. «Qué acogedor», había dicho con una sonrisa forzada,
la palabra acogedor, sonando como un insulto. Durante esa primera cena, había hecho comentarios sutiles pero hirientes. Eduardo me dijo que trabajaste como secretaria. ¡Qué noble! ¿Esta casa tiene tanto potencial? Con las renovaciones correctas podría ser realmente habitable. Pero lo que más me dolió fue cómo comenzó a alejar a Eduardo de mí. Al principio fueron sugerencias inocentes. ¿No crees que tu madre está demasiado apegada a ti? Es normal que las viudas se vuelvan dependientes de sus hijos, pero no es saludable. Gradualmente, las visitas de Eduardo se hicieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se acortaron. Cuando le preguntaba si podía visitarlos, Samara siempre tenía una excusa. Estamos muy ocupados con el trabajo. La casa está siendo fumigada. Tenemos planes con mis padres. El año pasado, cuando nació mi primer nieto, Samara estableció reglas estrictas sobre las visitas. Solo los fines de semana, y solo por 2 horas. No puedes cargar al bebé sin permiso. Preferimos que no traigas regalos baratos. Cada interacción era una pequeña humillación. Pero yo lo soporté todo porque quería estar cerca de mi hijo y mi nieto. Y porque estaba observando, evaluando, esperando ver si sus verdaderos colores saldrían a la superficie. Y ahora, finalmente, habían salido. Sí, dije en voz alta, para que todos pudieran escuchar. Es verdad. Soy Leonor Castellanos, dueña de la cadena hotelera Castellanos. Eduardo me miró con incredulidad total. Mamá, ¿qué estás diciendo? Después de que murió tu padre, heredé su empresa, todos sus hoteles, todas sus propiedades. Los abogados me dijeron que valía más de $500 millones. Las exclamaciones de sorpresa se extendieron por todo el salón. Samara se tambaleó como si la hubieran golpeado. Pero vives en esa casa pequeña, tartamudeó Eduardo. Por elección, respondí calmamente. Quería que encontraras el amor verdadero, no a alguien que te quisiera por mi dinero. Los ojos de Samara se llenaron de pánico. Podía ver su mente trabajando, calculando, tratando de entender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Eduardo, su voz llena de herida y confusión. Porque quería protegerte, dije suavemente. Tu primer matrimonio te lastimó mucho. No quería que pasaras por eso otra vez. Pero nosotros, vivimos contando cada centavo. Eduardo parecía aturdido. Lo sé, hijo, y me enorgullecía ver cómo trabajabas duro, cómo construías tu propia vida sin depender de nadie. Samara finalmente encontró su voz. Esto es una mentira. Ella está mintiendo. El padrino que me había reconocido se acercó más. Señora Castellanos, la vi en el programa de noticias el mes pasado. Estaban hablando de su donación al hospital infantil. $50 millones. Más invitados comenzaron a recordar. Es cierto. La vi en la revista Forbes. Es una de las mujeres más ricas del país. Samara me miraba con una mezcla de horror y fascinación, como si estuviera viendo un fantasma. Durante 3 años me había tratado como si fuera basura, como si fuera indigna de su respeto. Y ahora descubría que la vieja cafona, a la que había humillado públicamente, era más rica de lo que ella jamás soñó ser. Mamá, Eduardo se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué soportaste todo esto? ¿Por qué no dijiste nada? Miré a Samara, que seguía inmóvil, la copa vacía temblando en su mano, porque necesitaba saber quién era realmente la mujer que había elegido mi hijo. Y ahora, finalmente, todos lo sabíamos. Los siguientes minutos pasaron como en una pesadilla. Los invitados susurraban entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para buscar información sobre mí en Internet. Samara permanecía inmóvil, como una estatua de mármol que hubiera perdido todo su color. Eduardo me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Necesitamos hablar, le dije a mi hijo. Los 3, en privado. El gerente del salón nos ofreció una oficina pequeña detrás del área de recepción. Mientras caminábamos hacia allá, podía sentir las miradas de todos los invitados siguiéndonos.
La fiesta había terminado oficialmente, aunque la música seguía sonando, y los meseros continuaban sirviendo bebidas como si nada hubiera pasado. Una vez dentro de la oficina, cerré la puerta y me volví hacia Eduardo y Samara. Mi hijo se había aflojado la corbata y tenía esa expresión que recordaba de cuando era niño y había roto algo valioso, culpable, confundido y esperando que yo arreglara todo. Samara, por el contrario, había recuperado algo de su compostura. Tenía los brazos cruzados y esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer durante estos años. «Mamá», Eduardo comenzó, su voz temblando ligeramente. «No entiendo nada. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero y nunca nos hayas dicho nada?» Me senté en una de las sillas y suspiré profundamente. Era hora de contarles toda la verdad. Cuando tu padre murió, descubrí que había construido un imperio en silencio, comencé. Durante nuestros 30 años de matrimonio, yo pensaba que era contador. Resulta que era mucho más que eso. Había invertido en propiedades, había comprado hoteles, había hecho negocios de los que yo nunca supe nada. Eduardo se sentó frente a mí, sus ojos fijos en mi rostro. «¿Pero por qué papá nunca nos dijo nada? Tu padre era un hombre muy reservado. Creía que el dinero cambiaba a las personas, las volvía perezosas, codiciosas. Quería que tú construyeras tu propio camino sin depender de su fortuna. Pero cuando él murió», Eduardo empezó, «cuando él murió, tú estabas pasando por tu divorcio. Te vi sufrir porque no sabías si tu exesposa te había amado a ti o a tu dinero. Vi cómo eso te destruyó por dentro». Samara habló por primera vez desde que habíamos entrado a la oficina. «Entonces decidiste jugar con nosotros, hacerte la pobre para... ¿qué? ¿Divertirte?» La frialdad en su voz me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Incluso después de ser expuesta, seguía siendo la misma mujer cruel que había conocido durante estos años. «No fue un juego, Samara», respondí calmamente. «Fue una prueba». «¿Una prueba?» Eduardo se inclinó hacia adelante. «Sí, hijo. Quería asegurarme de que la mujer que habías elegido te amara por quien eres, no por lo que podrías heredar. Quería ver cómo me trataría si pensara que no tenía nada que ofrecerle». El silencio llenó la habitación. Eduardo miró a Samara, luego a mí, procesando lentamente lo que había escuchado. «Durante 3 años», continué, «observé cómo tu esposa me trataba. Cada insulto, cada desprecio, cada momento en que me hizo sentir pequeña e indigna. Todo eso me mostró exactamente quién es ella realmente». Samara se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. No puedes juzgar a alguien por...» «¿Por qué?», la interrumpí. «Por cómo trata a una persona que cree que no tiene poder. ¿Por cómo habla a alguien que piensa que no puede defenderse?». Eduardo se pasó las manos por el cabello. «Samara, algunas de las cosas que le has dicho a mi madre eran bromas». Samara exclamó, pero su voz sonaba desesperada. «Solo estaba bromeando». «¿Tirarme vino en la cara también era una broma?», pregunté. Samara abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta para eso. «Mamá», Eduardo dijo lentamente, «¿qué habría pasado si Samara si hubiera sido diferente?» Sonreí tristemente. «Si ella me hubiera tratado con respeto, si hubiera sido amable, si hubiera mostrado que realmente te amaba a ti y no lo que pensaba que podrías darle, entonces habría sabido que habías encontrado a la persona correcta. ¿Y entonces qué? Entonces habría revelado la verdad, les habría comprado una casa hermosa, habría establecido fondos para la educación de mis nietos, habría hecho todo lo que una madre adinerada hace por su familia». Eduardo palideció. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que tenía planes, hijo. Grandes planes. Había diseñado toda una vida para ustedes, una casa en la zona más exclusiva de la ciudad, viajes por el mundo, las mejores escuelas para los niños que podrían tener». Samara se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. «No, no puede ser. Había elegido la casa perfecta», continué, dirigiéndome principalmente a Eduardo. 6 habitaciones, vista al lago, jardín enorme para que los niños pudieran jugar. Iba a ser mi regalo de bodas para ustedes. «¿Iba a ser?», Eduardo repitió,
captando el tiempo pasado. Después de esta noche, después de cómo tu esposa me humilló públicamente delante de todos nuestros amigos y familiares, creo que es hora de reconsiderar mis planes. Samara se puso de pie nuevamente, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran de arrepentimiento o pánico. Leonor, yo no sabía. ¿No sabías qué, Samara? ¿Que era cruel tratar mal a una persona mayor? ¿Que era incorrecto humillar a la madre de tu esposo? ¿Que era terrible hablarle así a alguien que solo quería ser parte de tu familia? Pero si hubieras dicho algo, comenzó. ¿Y eso habría cambiado algo? ¿Habría sido amable conmigo solo porque tenía dinero? Eso habría probado exactamente lo que temía. Eduardo se veía devastado. Mamá, tiene que haber una manera de arreglar esto. Miré a mi hijo, a este hombre bueno que había criado, que trabajaba duro y que merecía ser amado por quien era realmente. Luego miré a Samara, que ahora entendía exactamente lo que había perdido esta noche. Tal vez la haya, dije finalmente. Pero eso dependerá de lo que Samara esté dispuesta a hacer para demostrarte cuánto realmente te ama. Después de esa noche en el salón, decidí que era hora de hacer lo que debería haber hecho desde el principio: investigar realmente quién era Samara. Tener recursos ilimitados tiene sus ventajas, y una de ellas es poder contratar a los mejores investigadores privados del país. Le di a Eduardo y Samara una semana para procesar lo que había pasado. Durante esos 7 días, mi teléfono sonó constantemente. Eduardo llamaba cada día, su voz llena de confusión y dolor. Mamá, necesito entender esto. Necesito saber qué hacer. Samara, por su parte, había intentado llamarme exactamente una vez. Leonor, había dicho con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Creo que podríamos empezar de nuevo. Podríamos ser una familia de verdad. Colgué sin responder. Mientras tanto, el investigador que contraté, un hombre discreto llamado Miguel Herrera, trabajaba día y noche. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que había imaginado. Señora Castellanos, me dijo Miguel cuando nos reunimos en mi oficina privada, tengo información que va a ser difícil de escuchar. Estaba preparada, o eso pensaba. Miguel abrió un folder grueso lleno de documentos, fotografías y reportes. Samara Rodríguez no es quien dice ser. ¿Qué quiere decir? Para empezar, su verdadero nombre es Sandra Morales. Cambió su identidad legalmente hace 5 años. Mi estómago se tensó. ¿Por qué? Porque había 3 órdenes de restricción en su contra. 3 hombres diferentes la habían demandado por acoso, extorsión y, en un caso, por intento de envenenamiento. Las palabras golpearon como puñetazos. ¿Envenenamiento? Miguel pasó una fotografía hacia mí. Era Samara, pero más joven, con cabello rubio en lugar de castaño. Estaba en lo que parecía ser una fiesta elegante, colgada del brazo de un hombre mayor. Este es Richard Blackwell, heredero de una fortuna farmacéutica. Se casó con Samara, en 2018. El matrimonio duró exactamente 6 meses. ¿Qué pasó? Richard terminó en el hospital con síntomas de envenenamiento por arsénico. Cuando se recuperó, descubrió que Samara había estado agregando pequeñas cantidades a su comida durante semanas. Me recosté en mi silla, sintiendo náuseas. ¿Fue arrestada? No. El abogado de Richard decidió que un escándalo público sería peor para la familia. Le pagaron a Samara una suma considerable para que se fuera y nunca regresara. Miguel continuó pasando fotografías. Cada una mostraba a Samara con un hombre diferente, siempre mayor, siempre obviamente adinerado. Este es Marcus Thompson, dueño de una cadena de restaurantes. Se casó con ella en 2019. El matrimonio duró 8 meses. ¿Qué le hizo a él? Vaciadas sus cuentas bancarias poco a poco. Cuando Marcus se dio cuenta, ella ya había transferido más de $2 millones a cuentas offshore. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Y el tercero? William Chen, magnate de bienes raíces. Este caso fue el más extremo. Miguel me mostró una fotografía de periódico. El titular decía: empresario hospitalizado después de misteriosa caída por las escaleras. William terminó en coma durante 3 semanas.
Cuando despertó, no recordaba exactamente qué había pasado, pero tenía sospechas. La investigación mostró que alguien había puesto aceite en los escalones de mármol de su casa. Samara nunca pudieron probarlo, pero William había cambiado su testamento la semana anterior, dejándole todo a su querida esposa. Después del accidente, cambió el testamento de vuelta y se divorció inmediatamente. Cerré los ojos, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Mi hijo se había casado con una depredadora, una mujer que había arruinado la vida de varios hombres antes que él. Hay más, Miguel continuó suavemente. ¿Más? Su patrón es siempre el mismo. Encuentra hombres exitosos pero vulnerables. Hombres que han pasado por divorcios difíciles, que han perdido a sus padres, que están buscando amor y estabilidad. Pensé en Eduardo después de su primer divorcio, herido y buscando desesperadamente a alguien que lo amara genuinamente. Era el blanco perfecto. ¿Cómo los encuentra? Grupos de apoyo principalmente. Para personas divorciadas, para personas en duelo. También frecuenta lugares donde sabe que encontrará hombres adinerados, clubes de golf exclusivos, galerías de arte, eventos de caridad. Miguel me entregó otro documento. Esta es la parte que más me preocupa, señora Castellanos. Era un reporte médico. Eduardo ha estado visitando al doctor frecuentemente en los últimos 6 meses. Náuseas, mareos, fatiga extrema. Mi sangre se heló. Estás sugiriendo que los síntomas son consistentes con envenenamiento lento por metales pesados. Es el método preferido de Samara, porque los síntomas se desarrollan gradualmente y pueden atribuirse a estrés o problemas de salud normales. Me puse de pie tan rápido que la silla casi se volcó. Tengo que advertir a Eduardo. Señora Castellanos, Miguel me detuvo con una mano suave en mi brazo. Si confronta a Samara directamente, podría ser peligroso, para usted y para su hijo. Entonces, ¿qué sugiere? Miguel cerró el folder. Creo que es hora de que Samara sepa que usted sabe exactamente quién es, pero tiene que ser estratégico. Esa noche llamé a Eduardo. Hijo, necesito que vengas a mi casa mañana. Solo tú. ¿Está todo bien, mamá? Vendrá a estarlo, le dije. Pero primero necesitas ver algo. Cuando colgué, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando las fotografías que Miguel había dejado. Todas esas caras de Samara, todas esas identidades diferentes, todos esos hombres que había destruido. Pero había cometido un error esta vez. Había subestimado a la madre de su víctima, y ahora iba a descubrir exactamente lo que significaba atacar a la familia equivocada. Al día siguiente, cuando le mostrara a Eduardo toda la evidencia, cuando viera la verdad sobre la mujer que había elegido, tendríamos que tomar una decisión. ¿Cómo detener a un depredador que había perfeccionado su arte durante años? La respuesta, sabía, no sería simple. Pero una cosa era segura. Samara había jugado su último juego. Eduardo llegó a mi casa al día siguiente con ojeras profundas y las manos temblorosas. Había perdido peso desde la boda, y ahora que sabía lo que Samara podría haber estado haciéndole, cada síntoma cobraba un significado aterrador. «Mamá», me dijo al entrar, «no he dormido en toda la noche. Samara estuvo haciendo preguntas sobre ti hasta las 3 de la madrugada. Quiere saber cuánto dinero tienes exactamente, qué propiedades posees, si tienes testamento». Mi corazón se encogió. «Siéntate, hijo, tenemos que hablar». Lo llevé a mi estudio y cerré la puerta. Había dispuesto todos los documentos de Miguel sobre mi escritorio, las fotografías ordenadas cronológicamente, los reportes médicos en una pila separada. «Eduardo, lo que voy a mostrarte va a ser muy difícil de procesar». Comencé con la primera fotografía. Samara con cabello rubio, colgada del brazo de Richard Blackwell. «Esta es tu esposa hace 5 años. Su nombre entonces era Sandra Morales». Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. «No, no puede ser ella. El cabello es diferente y...» «Mírale los ojos, hijo, mírale la sonrisa. Es ella». Lentamente le conté toda la historia. Richard Blackwell y el envenenamiento por arsénico.
Marcus Thompson y los 2 millones robados. William Chen y la misteriosa caída por las escaleras. Con cada revelación veía a mi hijo desmoronarse un poco más. Pero ella me ama, susurró después de que terminé. Me dijo que era la primera vez que se sentía realmente amada. Me dijo que había tenido relaciones abusivas en el pasado y que yo era diferente. Eduardo, dije suavemente, eso es exactamente lo que les dijo a todos los demás. Le mostré las transcripciones de las entrevistas que Miguel había conseguido con 2 de los exmaridos de Samara. Las mismas palabras, las mismas promesas, las mismas mentiras. Ella estudia a sus víctimas, le expliqué. Sabe exactamente qué decir, cómo comportarse, qué tipo de mujer necesitas que sea. Para Richard era la esposa tradicional y sumisa. Para Marcus era la empresaria ambiciosa. Para William era la artista incomprendida. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. ¿Y para mí? Para ti era la mujer herida que necesitaba ser rescatada, la que había sufrido pero que podía amar genuinamente otra vez. Dios mío. Eduardo se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No eres estúpido, hijo. Eres humano, y ella es muy buena en lo que hace. Entonces le mostré los reportes médicos. Eduardo, ¿has estado sintiendo náuseas últimamente? ¿Cansancio extremo? ¿Dolores de cabeza? Su rostro palideció. Sí, pero pensé que era estrés del trabajo. Todos los síntomas son consistentes con envenenamiento lento por metales pesados. Es el método favorito de Samara. Eduardo se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella está tratando de matarme, o de enfermarte lo suficiente para controlarte completamente. Eduardo, necesitas ir al hospital inmediatamente para hacerte exámenes de sangre. Mi hijo se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente levantó la vista. ¿Qué voy a hacer, mamá? Esa decisión tienes que tomarla tú, hijo, pero hay algo más que necesitas saber. Le conté sobre mi plan original, la casa junto al lago, los fondos para educación, todos los regalos que había planeado darles. Todo eso se pierde ahora, Eduardo. No puedo permitir que esa mujer tenga acceso a mi fortuna. Lo entiendo, dijo Eduardo tristemente. Pero mamá, estoy casado con ella. No es tan fácil como simplemente irme. ¿Por qué no? Eduardo me miró con ojos llenos de lágrimas, porque a pesar de todo esto, todavía siento algo por ella. Sé que suena loco, pero los últimos 3 años, hubo momentos buenos, momentos en que realmente pensé que me amaba. Mi corazón se rompió por mi hijo. Eduardo, eso es exactamente lo que ella quiere que sientas. Es parte de su manipulación. Pero, ¿y si estás equivocada? ¿Y si hay una pequeña parte de ella que realmente me ama? Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido en la puerta principal. Pasos, una llave girando en la cerradura. ¿Eduardo? La voz de Samara resonó por toda la casa. ¿Estás aquí? Vi tu carro en la entrada. Eduardo y yo nos miramos. Él se veía aterrorizado. Le di una llave hace meses, susurró. No pensé, no sabía que vendría. Eduardo, cielo, necesitamos hablar, gritó Samara desde la sala. Es sobre tu madre y todo este asunto del dinero. Me levanté y comencé a guardar rápidamente todos los documentos en mi escritorio. Eduardo, no le digas nada sobre lo que hemos hablado. Todavía no. ¿Por qué? Porque si sabe que sabemos, podría volverse peligrosa. Los pasos de Samara se acercaban por el pasillo. ¿Eduardo? ¿Leonor? ¿Están ahí? Eduardo se limpió los ojos rápidamente y abrió la puerta del estudio. Estamos aquí, Samara. Ella entró sonriendo, pero pude ver la tensión en sus ojos. Llevaba un vestido amarillo brillante y tacones altos, como si fuera a una entrevista de trabajo importante. Leonor, me dijo con esa voz melosa que tanto odiaba. He estado pensando mucho sobre lo que pasó en la boda. Creo que empezamos con el pie izquierdo. ¿Ah, sí? Respondí fríamente. Sí, creo que podríamos ser una familia de verdad. Eduardo me contó que eres una mujer muy exitosa y admiro eso. Me gustaría conocerte mejor.
Eduardo me miró y pude ver la confusión en sus ojos. Incluso después de todo lo que le había mostrado, parte de él todavía quería creer que había bondad en Samara. ¿Y cómo propones que hagamos eso?, pregunté. Samara sonrió más ampliamente. Bueno, pensé que tal vez podrías contarnos más sobre tus negocios. Eduardo y yo estamos muy interesados en aprender sobre inversiones y, bueno, sobre cómo manejar una fortuna como la tuya. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No venía a disculparse o a reparar nuestra relación. Venía a evaluar exactamente cuánto dinero podría obtener. Samara, dije calmadamente, creo que hay algo que necesitas entender. Ella inclinó la cabeza con falsa inocencia. ¿Qué es eso? Que mi dinero es mío y que decidir qué hacer con él también es decisión mía. Su sonrisa vaciló ligeramente. Por supuesto, Leonor, solo pensé que, como familia. ¿Familia?, la interrumpí. ¿Te refieres a la misma familia a la que humillaste públicamente hace una semana? ¿La misma familia cuya matriarca trataste como basura durante 3 años? Eduardo puso una mano en mi brazo. Mamá. No, Eduardo, es hora de que se digan las cosas claramente. Miré directamente a los ojos de Samara. Has mostrado exactamente quién eres, querida. Y ahora yo te mostraré exactamente quién soy yo. La tensión en mi estudio era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Samara me miraba con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años, pero ahora podía ver el cálculo frío detrás de sus ojos. Eduardo estaba sentado entre nosotras, literalmente atrapado entre la mujer que había criado y la mujer con la que se había casado. Leonor, Samara comenzó con voz dulce. Sé que cometí errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees? Me recosté en mi silla y la estudié cuidadosamente. ¿Sabes? Tienes razón, todos merecemos una segunda oportunidad. La sonrisa de Samara se hizo más genuina. Exacto, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganármela. Me alegra escuchar eso, dije, abriendo el cajón superior de mi escritorio, porque he preparado algo especial para ti. Saqué un folder manila y lo coloqué sobre el escritorio. Eduardo, ¿podrías darle esto a tu esposa? Mi hijo tomó el folder con manos temblorosas y se lo entregó a Samara. Ella lo abrió con curiosidad, pero cuando vio el contenido, toda la sangre se drenó de su rostro. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó. Es tu historia, Sandra, dije calmadamente, usando su nombre real deliberadamente. O debería decir Samara. Es fácil confundirse con tantas identidades. Eduardo se inclinó hacia su esposa. ¿Sandra? ¿De qué está hablando? Samara hojeó rápidamente las fotografías y documentos, sus manos temblando visiblemente. Esto es. ¿Verdad? Terminé la frase por ella. Sí, lo es. Richard Blackwell, Marcus Thompson, William Chen, 3 hombres que tuvieron la desgracia de cruzarse en tu camino. Eduardo arrebató el folder de las manos de Samara y comenzó a examinar su contenido. Con cada fotografía, con cada documento, su expresión se volvía más dura. Eduardo. Samara se volteó hacia él con lágrimas en los ojos. Puedo explicarlo. Esas no soy yo. Alguien está tratando de hacerme daño. Samara, dije firmemente, en este folder también hay los resultados de las pruebas de ADN que ordené hacer con el cabello que encontramos en tu cepillo y las muestras de los casos anteriores. Es una coincidencia perfecta. Samara se puso de pie bruscamente, su máscara de inocencia finalmente cayendo por completo. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondí. Quiero que le digas a mi hijo exactamente quién eres y qué has estado haciéndole. No sé de qué estás hablando. Saqué otro documento del cajón. Estos son los resultados de los exámenes médicos de Eduardo de ayer por la noche. Niveles elevados de plomo y mercurio en su sangre, suficientes para causar síntomas crónicos, pero no suficientes para ser fatales, todavía. Eduardo se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. ¿Me estabas envenenando? Samara retrocedió hacia la puerta. Eduardo, tienes que entender, yo nunca. ¿Nunca qué?, gritó Eduardo. ¿Nunca planeaste matarme?
¿Nunca robaste dinero de otros hombres? ¿Nunca empujaste a un hombre por las escaleras? William Chen se cayó solo, gritó Samara, e inmediatamente se cubrió la boca, dándose cuenta de que acababa de admitir conocer detalles que no debería saber. Yo sonreí fríamente. Gracias por la confesión. Samara me miró con odio puro. Sabías desde el principio, ¿verdad? Todo este tiempo sabías exactamente quién era yo. No desde el principio, admití, pero después de esa primera cena, cuando vi cómo trataste a Eduardo y cómo me trataste a mí, supe que algo estaba mal. Una mujer que realmente ama a un hombre no trata de aislarlo de su familia. Eduardo se acercó a Samara, pero no para consolarla. Su expresión era de disgusto total. ¿Alguna vez me amaste? ¿Siquiera un poco? Samara lo miró por un largo momento, y por primera vez en 3 años vi algo parecido a honestidad en sus ojos. No, dijo finalmente. Era solo otro trabajo. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Pero era un buen trabajo, continuó Samara con crueldad, hasta que tu madre arruinó todo. Yo no arruiné nada, respondí firmemente. Tú lo arruinaste cuando decidiste mostrar tu verdadera naturaleza. Samara se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. ¿Sabes qué? Me alegro de que sepas la verdad. Estoy cansada de fingir que me importa esta familia patética. ¿Patética? Eduardo repitió, herido. Sí, patética. Un hombre de 40 años que todavía necesita la aprobación de su mamá. Una vieja que se viste como indigente a pesar de tener millones. Una familia disfuncional que no puede comunicarse honestamente entre sí. Tienes razón, dije calmadamente. No somos perfectos, pero la diferencia entre nosotros y tú es que nosotros somos capaces de amar realmente. Samara soltó una risa cruel. ¿Amor? ¿Llamas amor a mentir sobre tu fortuna durante años? ¿Llamas amor a manipular a tu propio hijo? Llamo amor a proteger a mi hijo de depredadores como tú. Samara se dirigió finalmente hacia la puerta, pero antes de salir, gritó, «Espero que disfruten siendo ricos y miserables». La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Eduardo y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente mi hijo se sentó pesadamente en su silla. «Mamá», dijo con voz quebrada, «siento mucho no haberte creído desde el principio. No tienes que disculparte, hijo. Ella era muy convincente. ¿Qué hago ahora? Ahora te divorcias, te recuperas y sigues con tu vida». Eduardo asintió lentamente. ¿Y el dinero? ¿Los hoteles? ¿Todo eso que mencionaste? Sonreí y me acerqué a mi hijo. Eduardo, mi dinero siempre ha sido para ti, pero necesitaba asegurarme de que fuera para ti solo. ¿Qué quieres decir? Mañana vamos a los abogados. Vamos a establecer un fideicomiso que te garantice seguridad financiera de por vida, pero con una condición. ¿Cuál? Que cualquier mujer con la que te cases en el futuro firme un acuerdo prenupcial completo. No más Samaras en nuestras vidas. Eduardo me abrazó por primera vez en años. Gracias, mamá, por todo, por protegerme, por no rendirte, por amarme lo suficiente para hacer las cosas difíciles. Mientras abrazaba a mi hijo, sentí una paz que no había experimentado en años. Samara se había ido, pero había dejado atrás algo valioso. La oportunidad de que Eduardo y yo reconstruyéramos nuestra relación sobre una base de honestidad completa. 6 meses después, Eduardo estaba completamente recuperado, tanto física como emocionalmente. Había vendido la casa que compartía con Samara y se había mudado a una propiedad hermosa que compramos juntos. Samara había desaparecido completamente después del divorcio, probablemente buscando su próxima víctima en otra ciudad. Pero había aprendido algo importante. Cuando tienes recursos ilimitados, también tienes la responsabilidad de proteger a las personas que amas. Y a veces, la protección más grande que puedes ofrecer es la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Eduardo ahora conocía exactamente quién era su madre y qué era capaz de hacer por él.
y yo había aprendido que el amor verdadero a veces requiere patience, estrategia y la voluntad de permitir que las personas cometan sus propios errores antes de poder ayudarlas. Al final, Samara había hecho algo que no esperaba. Había unido a nuestra familia más que nunca.